Imaginen una red global que alimenta el odio desde las sombras. Jóvenes radicalizados, atrapados en cámaras de eco digitales, convertidos en soldados de una guerra ideológica. Atacan sin previo aviso, impulsados por un discurso de supremacía racial que ha encontrado en Internet un campo fértil para crecer y propagarse. Lo que comenzó en foros oscuros, hoy se multiplica en plataformas visibles, compartiendo memes, manifiestos y llamadas a la acción. Un mundo subterráneo que no duerme, que planifica, recluta y dispara. En este análisis contextual sobre el documental de DW, nos adentramos en una amenaza silenciosa pero real. El terrorismo de ultraderecha, más letal que otras formas de extremismo en muchas democracias occidentales, más difícil de rastrear, más normalizado de lo que pensamos. ¿Qué lleva a un adolescente común a cometer una masacre motivado por ideas racistas? ¿Cómo se entrelazan grupos en Estados Unidos, Europa y América Latina para formar una red global del odio? En este episodio del Contexto Oculto, no solo desmenuzamos lo que muestra el documental, te llevamos más allá, al impacto psicológico, social y económico de este fenómeno. Te mostramos cómo operan, cómo se financian, cómo se camuflan. Porque entender este nuevo rostro del terrorismo no es una opción, es una urgencia. Acompáñanos mientras exploramos esta red de racismo, odio y terror. Una red que no conoce fronteras, ni límites. Una red que podría estar más cerca de ti de lo que imaginas. El documental Racismo, Odio y Terror, una red mundial de ultraderechistas, producido por DW Documental, no se limita a presentar hechos aislados. Va más allá. Conecta los puntos de una red global que crece al margen de las leyes y que alimenta una ideología peligrosa desde la comodidad del anonimato digital. Una amenaza global y descentralizada. A diferencia del terrorismo tradicional, que suele operar desde células jerárquicas y estructuras organizadas, el terrorismo de extrema derecha se mueve en red. Es un enjambre descentralizado, alimentado por narrativas de odio que se viralizan en cuestión de minutos. Desde Estados Unidos hasta Brasil, pasando por Europa, los ataques tienen un patrón. Hombres jóvenes, radicalizados online, que actúan solos pero con un discurso compartido. Peyton Gendron, un joven de 18 años que asesinó a 10 personas afroamericanas en Buffalo, Nueva York, es uno de los casos más alarmantes. Su manifiesto racista y su planificación fueron impulsados por contenidos online. Lo más perturbador, gran parte de ese contenido provenía de otro adolescente, Daniel Harris, del Reino Unido, convertido en referente digital del odio. En América Latina, la situación no es menos grave. Un joven brasileño, con símbolos neonazis en su brazo, intentó asesinar a decenas en una escuela. Casos como este demuestran que la ideología supremacista no tiene idioma ni bandera, es transnacional y mutante. Plataformas digitales, catalizadores del odio. Uno de los focos más críticos del documental es el papel de las plataformas digitales. Redes como Telegram, 8kun, Discord o incluso YouTube han sido utilizadas para difundir propaganda, hacer apología al terrorismo, compartir tácticas de ataque y reclutar seguidores. A través de memes, transmisiones en vivo y chats cifrados, el odio se vuelve entretenido, viral y peligroso. En estas plataformas, los actos violentos son glorificados como logros. La gamificación de la violencia convierte a los asesinos en ídolos digitales. La consecuencia, jóvenes que no sienten que están cometiendo un crimen, sino participando en una guerra justa. Una guerra contra los otros. Impacto en las instituciones democráticas. Esta radicalización tiene un objetivo claro: socavar la confianza en las instituciones democráticas. Los ataques no solo se dirigen contra minorías étnicas o religiosas. También buscan desestabilizar gobiernos, desacreditar a los medios y fomentar el caos social. Esto no es nuevo. Ya en 2011, Anders Breivik asesinó a 77 personas en Noruega con una motivación similar. Hoy, con más herramientas y conectividad, esa amenaza es mayor. Y mientras los gobiernos titubean en cómo regular estos espacios, las redes extremistas siguen creciendo. Una amenaza reconocida por las propias autoridades. El FBI y la Europol han declarado públicamente que el terrorismo de ultraderecha es una de las amenazas más urgentes y crecientes del presente. En países como Estados Unidos,
Los crímenes de odio y ataques masivos motivados por ideología supremacista superan incluso al terrorismo yihadista en número de víctimas y frecuencia. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, desde 2018 los ataques ultraderechistas han superado a cualquier otro tipo de extremismo violento en Estados Unidos. Una tendencia que se repite en Alemania, Francia y otros países europeos. Consecuencias sociales y económicas. Más allá de las víctimas directas, estos actos tienen un impacto devastador en el tejido social. Infunden miedo en comunidades enteras, generan polarización, provocan represalias y rompen la cohesión. Además, representan un alto costo económico, desde reforzamiento policial hasta disminución del turismo, inversiones frenadas y atención médica y psicológica para sobrevivientes y testigos. El terrorismo de extrema derecha no es solo un problema ideológico o policial. Es también un lastre económico y humano que afecta a países enteros. El documental de DW nos deja claro que esta red de odio está viva, organizada y creciendo. Pero para entender su expansión, tenemos que mirar el rol de las plataformas digitales, el poder del anonimato y la fragilidad de nuestras democracias. En la siguiente sección, analizaremos cómo estas redes se entrelazan y cómo funcionan como una maquinaria invisible. Una maquinaria que necesita ser comprendida antes de ser detenida. El papel de las redes digitales en la radicalización. En el pasado, los discursos extremistas tenían que luchar por un espacio. Hoy, lo tienen servido. En la era digital, la radicalización no solo es más rápida, sino más sofisticada. Y lo más inquietante, más difícil de detener. De foros marginales a plataformas virales. Las redes de ultraderecha ya no se limitan a foros ocultos como 4chan o 8kun. Se han extendido a plataformas de acceso masivo como Telegram, YouTube, TikTok, Facebook, Reddit e incluso plataformas gamer como Discord o Twitch. En estos espacios, los extremistas han aprendido a disfrazar el odio. Utilizan humor sarcástico, memes aparentemente inocentes y lenguaje en clave para atraer a los más jóvenes. Y lo logran. Por ejemplo, Peyton Hendron, el atacante de Buffalo, consumía contenido diario de estos canales antes de cometer su masacre. No era parte de una célula terrorista. Su campo de entrenamiento fue digital. Radicalización como videojuego. Hay algo especialmente peligroso en cómo se ha gamificado la violencia. En muchas de estas redes, se asignan puntos simbólicos por cada persona asesinada en un ataque, se celebran los logros de los asesinos y se los convierte en mártires. Esta cultura transforma el crimen en entretenimiento y la ideología en desafío personal. En ese universo, la empatía es una debilidad. El odio es una forma de ganar respeto. Telegram, el cuartel general digital. Telegram, por su sistema de canales privados y su fuerte cifrado, se ha convertido en uno de los principales centros de organización de la ultraderecha. Aquí circulan manifiestos, manuales de ataque, instructivos para fabricar bombas y hasta listas negras de posibles objetivos. Algunos de estos canales tienen miles de miembros activos, y aunque muchos han sido denunciados, vuelven a surgir bajo otros nombres como una hidra digital. Algoritmos que refuerzan el odio. Las propias plataformas contribuyen al problema. Los algoritmos de recomendación, diseñados para maximizar tiempo de visualización, terminan empujando a los usuarios hacia contenidos cada vez más extremos. Empiezas viendo un vídeo de crítica social y en pocas semanas estás consumiendo discursos neonazis disfrazados de sátira. Lo llaman el tobogán del algoritmo, y muchos expertos en psicología digital advierten que es una de las principales vías de captación radical hoy día. Como explicó Julia Ebner, investigadora que se infiltró en grupos extremistas, Internet ya no es solo un medio para difundir ideologías, es una incubadora perfecta para el extremismo en masa. Inteligencia artificial y deepfakes. En los últimos años, la tecnología ha dado un nuevo salto. Los grupos extremistas están empezando a utilizar inteligencia artificial para crear deepfakes, clonar voces y falsificar noticias. Con estas herramientas pueden desacreditar o atacar a figuras públicas, inventar escándalos o sembrar desinformación de forma masiva. El futuro del odio ya no es solo texto o imagen. Es video falso, viral y peligroso. Regulación, libertad o seguridad. Aquí surge uno de los grandes dilemas contemporáneos. ¿Cómo frenar este tipo de contenido sin limitar la libertad de expresión? Muchos gobiernos han fallado en establecer normas claras.
Las plataformas, por su parte, aplican políticas inconsistentes. Mientras que algunos contenidos se censuran de inmediato, otros claramente extremistas pasan desapercibidos durante semanas o meses. Sin un marco global de actuación y cooperación real, los espacios digitales seguirán siendo el mejor campo de cultivo para el odio. Y así, mientras el extremismo muta y se esconde tras pantallas, comunidades enteras enfrentan las consecuencias. Pero, ¿cuál es el verdadero impacto de esta amenaza en la vida de las personas? ¿Y qué efectos tienen nuestras economías y sistemas democráticos? En la siguiente parte, veremos cómo el racismo y el terrorismo de ultraderecha no solo matan, también desgarran a las sociedades desde dentro. Impacto social y económico de la violencia ultraderechista. Cuando un acto terrorista golpea a una comunidad, la tragedia no termina con el sonido de las sirenas. Las secuelas se sienten en las calles, en las escuelas, en los hogares y en la economía. El racismo y la violencia de ultraderecha no solo matan, también dejan cicatrices invisibles que tardan años en sanar. Impacto psicológico y emocional. Las comunidades objetivo, minorías étnicas, religiosas, inmigrantes o personas LGBTQ, viven bajo una constante amenaza. El miedo se normaliza. Las rutinas cambian. Lugares que antes eran seguros, como una tienda o una escuela, se convierten en recordatorios de la violencia. Según estudios de la American Psychological Association, las víctimas de delitos de odio tienen más probabilidades de desarrollar estrés postraumático, ansiedad y depresión que las víctimas de delitos comunes. El mensaje implícito de estos ataques es claro: no eres bienvenido aquí. Impacto en la cohesión social y la democracia. El terrorismo de ultraderecha no es solo un ataque físico, es un golpe calculado contra la unidad social. Busca dividir, sembrar desconfianza y empujar a comunidades enteras hacia la polarización. Después de un atentado, es común ver un aumento en discursos de venganza o en la estigmatización de otras minorías. Este clima de tensión puede debilitar las instituciones democráticas, ya que los ciudadanos pierden confianza en la capacidad del Estado para protegerlos. Costos económicos directos. Los ataques violentos tienen un costo económico inmediato. Atención médica de emergencia para víctimas y heridos. Operativos policiales y judiciales para investigar y detener a los responsables. Refuerzo de seguridad en lugares públicos. Un estudio del Institute for Economics and Peace estima que, a nivel global, el costo anual del terrorismo se calcula en más de 94.000 millones de dólares. Aunque no todos estos incidentes son de ultraderecha, la proporción vinculada a este extremismo va en aumento en países occidentales. Costos a largo plazo. Las comunidades afectadas pueden ver caer el valor de sus propiedades, disminuir la inversión y perder oportunidades económicas. El turismo también se resiente, especialmente cuando los ataques ocurren en zonas con alta afluencia de visitantes. Además, existe un impacto indirecto. El talento humano se desplaza. Profesionales y familias enteras deciden mudarse a lugares donde se sientan más seguros, dejando un vacío social y económico difícil de llenar. Ejemplo real. Tras el atentado en Christchurch, Nueva Zelanda, en 2019, cometido por un extremista de ultraderecha, el gobierno destinó cientos de millones de dólares en medidas de seguridad, compensaciones para las familias y campañas contra el odio. Aunque el país mostró unidad, el impacto económico y psicológico aún se siente. Efecto multiplicador del miedo. Lo más grave es que este tipo de violencia no necesita repetirse constantemente para ser efectiva. Un solo ataque puede instalar un miedo duradero que afecte la vida diaria de miles de personas. El resultado: comunidades menos activas, menor participación ciudadana y sociedades fragmentadas. La red ultraderechista global no solo se alimenta del odio, sino de las consecuencias que provoca. Cada acto de violencia es también propaganda, un mensaje para reclutar más adeptos y demostrar que sus ideas pueden tener impacto. Pero, ¿cómo detener algo que está tan disperso, tan digital y tan normalizado? En la próxima sección, exploraremos los retos y dilemas que enfrenta la sociedad para responder a esta amenaza, sin sacrificar nuestras libertades. Frenar el terrorismo ultraderechista es como intentar detener una corriente subterránea. No siempre se ve, pero su fuerza erosiona todo lo que encuentra a su paso. La pregunta clave es: ¿cómo enfrentarlo sin destruir los valores democráticos que intentamos proteger? Respuesta policial y judicial. En países como Alemania,
Noruega y Estados Unidos, las agencias de seguridad han comenzado a priorizar la amenaza ultraderechista al mismo nivel que el terrorismo yihadista. Esto implica monitorear foros y canales cifrados, infiltrar agentes en comunidades digitales extremistas, tipificar legalmente el extremismo violento de ultraderecha como terrorismo. Sin embargo, este enfoque tiene límites. La descentralización y el anonimato dificultan desmantelar las redes por completo. Educación y prevención temprana. La prevención empieza mucho antes de que alguien cometa un crimen. Expertos en radicalización insisten en programas educativos que enseñen pensamiento crítico y alfabetización digital para que los jóvenes aprendan a identificar manipulación y propaganda. Iniciativas como Exit Deulan han logrado que cientos de neonazis abandonen el movimiento, ofreciendo acompañamiento psicológico, nuevas oportunidades laborales y entornos seguros. Cooperación internacional. El extremismo no reconoce fronteras, por eso la cooperación entre países es esencial. Organismos como Europol o Interpol trabajan en intercambiar inteligencia, pero las diferencias legales entre países complican la coordinación. En América Latina, la ausencia de marcos conjuntos de ciberseguridad y monitoreo deja huecos que las redes extremistas saben aprovechar. El equilibrio entre seguridad y libertad. Una sociedad libre no puede convertirse en una fortaleza vigilada las 24 horas. La clave está en proteger la seguridad sin desmantelar derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión. Como advirtió la excomisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, combatir el extremismo con medidas desproporcionadas es darle la victoria que busca, debilitar nuestras democracias. El papel de la sociedad civil. No todo depende de gobiernos y policías. La sociedad civil, periodistas, ONGs, líderes comunitarios, educadores, tiene un papel crucial para denunciar, visibilizar y contrarrestar discursos de odio. Movimientos antirracistas, campañas en redes y espacios de diálogo comunitario ayudan a desactivar el mensaje extremista donde más le duele, en su capacidad de reclutar. El reto es inmenso. Combatir una red global que se adapta rápido, que opera desde las sombras y que se alimenta de nuestras divisiones. Pero la historia nos enseña que incluso las ideologías más peligrosas pueden ser derrotadas, si actuamos unidos. En la última parte, reflexionaremos sobre lo que este fenómeno nos revela sobre nosotros mismos y sobre la pregunta que todos debemos hacernos. ¿Qué tipo de sociedad queremos dejar a la próxima generación? Pero para comprender realmente el alcance de esta amenaza, no basta con conocer sus raíces o sus manifestaciones más visibles. Debemos mirar más allá, a los mecanismos ocultos que permiten que esta ideología cruce fronteras, reclute a nuevos adeptos y se adapte a cada contexto cultural. Es aquí donde descubrimos que el terrorismo ultraderechista no es un conjunto de casos aislados, sino un ecosistema global en constante evolución. Detrás de cada ataque, detrás de cada discurso incendiario, existe un engranaje de apoyo, donaciones internacionales, criptomonedas difíciles de rastrear y plataformas que ofrecen servicios anónimos para grupos extremistas. Estos flujos de recursos no solo financian armas y propaganda, sino que sostienen la infraestructura misma de este movimiento. No se trata únicamente de violencia física. La ultraderecha global entiende que la batalla por las mentes es tan decisiva como la que se libra en las calles. A través de memes, vídeos virales y reinterpretaciones de la historia, logran influir en jóvenes que, al principio, no se consideran extremistas hasta que lo son. En Europa, vemos cómo movimientos de fachada patriótica se infiltran en la política local. En América, grupos radicales se camuflan bajo organizaciones comunitarias. Y en Oceanía, redes pequeñas pero muy conectadas operan en el anonimato. Distintos acentos, pero el mismo lenguaje del odio. Cada atentado, aunque aislado geográficamente, tiene un efecto acumulativo. Normaliza el discurso del odio, erosiona la confianza social y deja comunidades enteras viviendo bajo el peso del miedo. No es solo un problema de seguridad, es un problema de salud mental colectiva. Estos elementos, financiación oculta, guerra cultural, redes internacionales y un impacto psicológico profundo, nos revelan que no estamos frente a un enemigo improvisado. Estamos frente a un proyecto bien articulado, que evoluciona y se adapta más rápido de lo que nuestras sociedades logran responder. Este no es un problema lejano, ni exclusivo de ciertos países.
El terrorismo de ultraderecha es una amenaza que crece silenciosa, mutando, infiltrándose en nuestras comunidades y aprovechando cada grieta social para expandir su mensaje. No es solo un peligro para las víctimas directas, sino para la democracia misma, para la verdad, para la convivencia. La historia nos ha enseñado que el odio, cuando se deja crecer, siempre cobra su precio. Pero también nos recuerda que la unión, la información y la acción son las mejores defensas. La pregunta que queda es, ¿elegiremos mirar hacia otro lado o enfrentaremos de frente la amenaza que ya está aquí? Y mientras las cifras oficiales muestran un descenso en otros tipos de violencia, esta nueva amenaza avanza en silencio, alimentada por redes que se multiplican y discursos que se normalizan cada día más. Está aquí, silencioso, pacientemente esperando. No viene de lejos, crece en casa, en nuestras calles, en nuestras redes. El terrorismo de ultraderecha no golpea una sola vez. Se infiltra, se adapta, se expande. Cada discurso de odio, cada mentira disfrazada de verdad, cada silencio cómplice, es un ladrillo más en su muro. La historia lo advirtió. El precio del odio siempre llega, y nunca es bajo. Pero aún hay tiempo. Tiempo para hablar, para unirnos, para actuar. La pregunta es, ¿lo haremos? El tiempo para actuar se está acabando. Si el análisis planteado en este vídeo te ha abierto los ojos, no lo guardes solo para ti. Compártelo ahora. Cada segundo cuenta para que más personas entiendan la magnitud de esta amenaza. Déjanos en los comentarios tu expectativa. ¿Qué crees que pasará si no frenamos este avance? Tu voz puede ser el inicio de la reacción que necesitamos.